Estoy muy contenta bueno, en principio agradecerles a Maya y a Andrés la invitación y felicitar a Proa por tomar esta iniciativa, este proyecto que espero que replique después en todas las instituciones. Creo que en el ámbito de la comunicación venimos bastante relegados, digamos, en términos de grupo de estudio y formación, por ahí algunas reuniones espontáneas entre algunas, digamos, profesionales del campo a través de TIPA o de otras fundaciones hemos tenido, pero creo que a diferencia de REMCA, por ejemplo, en el caso de educación, nos falta, digamos, un poco más a nivel local de intercambio de experiencias, así que buenísimo que este espacio se genere. Como decía Maya, voy a presentar no tanto el caso, digamos, de éxito, entre comillas, de la exposición de Kusama. Creo que todavía nadie sabe muy bien qué pasa con esta artista y con esta exhibición. Es una muestra que Malva produjo para América Latina. No era la misma exposición que se había presentado en Tate y en el Whitney Museum en el Pompidou, sino como Malva, productor local, iniciaba esta gira latinoamericana. Y lo que me interesa, digamos, que presentarles y que conversemos es pensar este caso, digamos, puntual en el museo como un antes y después en relación a el desarrollo de una estrategia digital con una comunidad online muy activa que se fortaleció y que creció exponencialmente y que aprendimos mucho, ¿no? La exposición se presentó del 13 de junio, finalmente el 30 de septiembre, se extendió unos días. Fue la primera exposición de Kusama en América Latina, que hasta ese momento era una artista casi desconocida, digamos, bastante outsider del medio. Hacía muchos años que estaba recluida en Japón, y hasta esa itinerancia internacional no estaba, digamos, no era tan conocida, y hacía un año un diseñador, Marc Jacobs, había hecho muy fanático de ella, tuvo una serie de trabajos con Louis Vuitton, y en el ámbito de la moda y en el arte, por supuesto, empezaba a tener más reconocimiento. Empiezo por lo que ya sabemos, ¿no? La exposición es al día de hoy la muestra más visitada en la historia de Malva, con un promedio de 2.500 y 3.000 personas por día. La exhibición duró 70 días y todos los días había 3 cuadras de cola que daban la vuelta a la plaza. Eso para el museo saturó completamente la capacidad del museo y de todos nosotros como staff de absorber ese público. O sea, realmente inicialmente era una amenaza, o sea, cómo trabajar con toda esa gente que al principio era, bueno, o sea, los primeros días una celebración y mostrar esa gran convocatoria, pero después era, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo paramos esto? En términos de... nos sorprendió, sí, la convocatoria. Veíamos un poco en esa planificación que voy a contar ahora, que había un entusiasmo y que se va viendo, digamos, ayer, por ejemplo, la inauguración del museo, creo que vinieron 3.000 personas. Yo decía, el evento de Facebook tiene 7.000. No, digamos, es un dato, digamos, podrán venir por ahí 1.000, pero digo, las redes funcionan como indicadores, termómetros de lo que puede pasar en la realidad. En el caso del plan de comunicación, el objetivo principal, o el primero, fue posicionar al personaje, contar su historia y generar expectativa. Lo interesante de la historia de Kusama es que está completamente imbrincada en su obra. Su obra es su vida y es una historia con un archivo que está narrada desde el primer día, un archivo fotográfico donde ella va contando su vida y su obra. Está documentada en imágenes desde el inicio, su vida cautiva y genera empatía. Es una obra histórica que mantiene su vigencia y que interpela desde distintos niveles de lectura. A los especialistas los sorprendió toda esta serie, por ejemplo, de pinturas blancas expresionistas abstractas. Fue atravesando distintos movimientos históricos del siglo XX, surrealismo, expresionismo abstracto, arte de acción, pop. Y por supuesto ese como cuento, digo, entre comillas, de Kusama, ese relato de enfermedad, sufrimiento, superación, tramas sexuales, autointernación, hizo que ese relato fuera, digamos, muy fácil de seguir en la exposición y después en la cobertura de los medios,
donde muchas veces la dificultad de comunicar el arte contemporáneo hace que este tipo de relatos sean como muy fácilmente comunicables. Por otro lado, la obra, digamos, es festiva y celebratoria, digamos, desde la lectura existencialista también se transforma en una obra celebratoria. Y la primera acción fue en enero del 2013, o sea, 5 meses antes, que ahí Javi, por ahí podemos preparar el video, presentar en Facebook un saludo de Kusama al público argentino en el canal YouTube del museo y las redes, que es un video de muy baja calidad, hecho por el curador en Japón con un teléfono, pero que demuestra también que muchas veces, digo, no hace falta tener el gran equipamiento tecnológico y una edición de primer nivel, sino estar y generar una acción que se viralice y que genere intriga. La segunda presentación, digamos, oficial de la muestra fue el stand de Arte.va. La presentación, el museo siempre hace la conferencia de prensa de la feria y entonces tenemos este espacio en la feria para promocionar o generar algún tipo de acción, y los últimos años siempre se destinó a anticipar las exposiciones del año. La segunda acción, el stand del Museo en Arte.va, donde presentamos la exposición y el hashtag Kusama en Malva, que después, digamos, generó esa campaña online. Y generalmente siempre en todas las exposiciones hacemos un plan de comunicación estratégica donde planteamos, por un lado, el plan de medios, un plan de medios segmentado, que en el caso de Kusama tiene la riqueza que es un artista que trabaja todos los medios, soportes, disciplinas, además de artes visuales, hizo cine. Nosotros editamos junto con la editorial Mansalva un libro con sus cuentos, entonces era interesante, además de las líneas temáticas que la exhibición tenía, ella como personaje, la exposición y la vi a Mercedes, que está su nota ahí por eso. La exposición, el curador, que también era una figura como importante en esa instancia de Malva, como una transición, y las primeras semanas siempre trabajamos en generar un impacto fuerte en medios. Por primera vez en la historia de Malva, yo trabajo hace 11 años, una exposición fue tapa de todos los suplementos culturales. Es algo imposible de lograr, no sé tampoco cómo sucedió. O sea, porque generalmente siempre cuando se ofrece una nota a un tapa de suplemento, inmediatamente el otro no lo quiere, pero iba sucediendo algo que no importaba. Entonces, la primera nota fue tapa de Radar, un perfil de María Gainza muy bien escrito y que fue una entrada, una clave de interpretación muy importante para la muestra. Bueno, fue tapa de Eñe, fue tapa de ADN Cultura y, por supuesto, bueno, tapa de los principales diarios, y en esta idea de la segmentación también trabajar en relación con el cine, con el público joven, desde la perspectiva de género, buscar todos los matices que tiene la obra para justamente, digamos, el gran desafío de los museos y del área de comunicación es trabajar en la ampliación de público, cómo salir del público cautivo de las artes visuales, público que ya viene, en el caso de Malva, regularmente al museo, y llegar a otras audiencias. La principal estrategia de publicidad, yo digo, no paga, fue del artista, intervenir la arquitectura del museo y el espacio público con los árboles. La gente creía que era como una estrategia de Malva que había generado esos ploteos como una estrategia de promoción, pero es una obra del artista, vino su equipo a instalar estas dos piezas y fue impresionante como acción de comunicación salir al espacio público del museo. Toda la cuadra del museo con las telas envueltas, que siempre, digamos, entre 100 hay alguien que genera una polémica, y que esa polémica es interesante cuando el museo se pone en el costado y la moderación surge de parte de la propia comunidad. Fue interesante de seguir. Y el tema también de las alianzas con las marcas, con los sponsors del museo. Yo digo siempre que las marcas todavía manejan una estrategia como de relaciones públicas de los años 80 y 90, donde solo importa el tamaño del logo, y muchas veces las discusiones se centran en eso, dónde está el cartel, el tamaño, y en este caso pudimos tener con Mercedes-Benz y con Paseo Alcorta
algunas acciones como de branding conjunto, de promoción, digo, más allá de la presencia de marca, ¿qué podemos hacer en conjunto? Estos son, ¿cómo se llaman los autos? Smart. Que el día de la inauguración estaban estacionados y que después estuvieron dando vueltas por la ciudad. Y en Paseo Alcorta y en otros shoppings de la ciudad también hubo diferentes plataformas de comunicación con carteles en Patio Bullrich, Alto Palermo y Patio Bullrich. Paseo Alcorta. Bueno. Algo interesante también de la lógica de los medios y en términos de esta narración y que era muy fácilmente reproducible, también el morbo y el conflicto como motor, que toda esta historia de conflictuada rápidamente también saltaba a las páginas. Y por supuesto el acontecimiento mediático que allá casi a la semana era el boom Kusama, o sea, todavía no había pasado una semana y ya estaba el rótulo del boom Kusama, la Kusama manía, y creo que la gente trae la gente. Ayer una foto, por ejemplo, de la inauguración de ayer en Instagram, una chica ponía, gracioso, boluda, mirá lo que nos perdimos, y era una foto de gente. O sea, no había más que eso. Y decía, vamos el sábado. O sea, era toda una escalera llena de gente, no había nada más que eso. Entonces digo, bueno, evidentemente funciona, no sé, hay que mostrar mucha gente. Y sí, hasta el final, en el caso de esta exposición, a diferencia de otras donde hacemos mucho foco las primeras semanas, fue una cobertura permanente, o sea, nadie, o sea, esa cantidad de gente, las 3 filas durante los 2 meses de exhibición eran la mejor plataforma de comunicación, era la gente permanentemente, periodistas o no, o conocidos, llamando, y después, bueno, el caos del ingreso, ¿no? Que también, digo, en términos de la organización del museo fue un problema. Y sobre todo fue un problema porque el museo no estaba preparado y, a ver, el equipo de comunicación somos 2 personas. En ese momento teníamos una página web de la prehistoria, digamos, muy limitada, con muy pocas posibilidades de toda esta gran estrategia digital que íbamos a desarrollar en las redes sociales como 360, moría en esa página que era un cementerio, digamos. Por supuesto, ni e-commerce ni nada que se le parezca, entonces digo, bueno, ahí donde digo también la muestra es un hito para pensar en términos de planificación un proceso de digitalización del museo, también del museo físico. La estrategia digital fue sobre todo tener un rol activo y brindar espacios de expresión y participación para el público. Iniciamos esa campaña meses antes con el hashtag y completamos los perfiles, digamos, de las redes para que hubiera diferenciación. En Facebook y en Twitter son un poco el centro de actualización diaria del museo, Facebook con 2, 3 posteos, Twitter con un poco más permanente y con mucho retweet, digamos, dando visibilidad a los comentarios de la comunidad. Y justo un año antes me compré un iPhone yo y abrí el perfil de Instagram. Digo, con esto quiero decir es que hay algo bastante intuitivo de, bueno, primero las posibilidades, los recursos que el propio equipo tiene, digo, nunca lo planteé como una necesidad, pero lo tenía y en esa exploración, digamos, de subirte, se generó esta cuenta. Y lo que implica también en trabajar en redes es estar permanentemente relevando qué es lo nuevo. Digo, en ese momento nos subimos a Pinterest y abrimos un perfil en Flickr. En el caso de Pinterest lo que hacemos es compartir registros de sala de las exposiciones. En el caso de Flickr, hacer una especie de diario con una foto por día de la exhibición. Y Tumblr funciona, que Bruno es un compañero mío del equipo de comunicación que estuvo ayer, trabaja más con Tumblr, compartiendo un poco del archivo del museo y también algunas cosas como misceláneas, pero más libremente. Las redes, finalmente, lo interesante es que sucedió eso que todos queremos que pase, digamos, que es que la foto de Kusama es la foto de perfil y el avatar de millones de personas, y esta idea de como el souvenir, yo estuve ahí o yo quiero estar ahí, esta cosa aspiracional de que el museo era un espacio deseable y que todos teníamos que estar ahí. Y algo que fue como marcó también un hito fue que la cuenta oficial de Instagram, que en ese momento tenía 30 millones de seguidores, creo que debe tener 60,
se hizo eco, levantó la campaña Kusama en Malva a través de la foto de una chica de Uruguay y en un día una cuenta que tenía 5.000 seguidores pasó a tener 25.000, así, ese mismo domingo. También lo interesante, que es, digo, en esto de que tengo un iPhone, abro la cuenta, es que todas instituciones chicas de cualquier lugar del mundo podemos estar dialogando en esta conversación global con todas las instituciones del mundo. A mí me divertía mucho, hace un tiempo, por ejemplo, digo ahora que está allí, entrar a Guggenheim antes de que llegara ella y nadie estaba activando Instagram. Y era como un placer personal decir, tenemos más seguidores que el Guggenheim. Digo, hoy pasa lo mismo, por ejemplo, con el Thyssen. Digo, y hay museos que tienen una audiencia globales, mundiales, de 5 millones de visitantes por año, que digamos, hay una decisión ahí estratégica de activar ese canal o no y qué hacer con eso. Digo, y funciona lo mismo para un centro cultural del interior del país, para Malva, en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Después también buscar algunos voces referentes, entre comillas digo, o sea, en el caso de las redes, las bloggers de moda, digo, son las que iniciaron mucho esta movida. En este caso, esta chica, Calu Rivero y su hermana eran fanáticas de Maru Rivero, o sea, se acercaron, nos pidieron estar en el montaje y eso generó también toda una cobertura, si querés, social y de una comunidad que por ahí no está acostumbrada a venir al museo y que también, o sea, un posteo de estas chicas en Twitter o en Instagram generaba un incremento enorme también de nuestra comunidad. Y ahí sí, digamos, ir al aprendizaje que les decía. Digamos, voy a hacer como un punteo de 10 cosas que aprendí y que aprendimos en Malva con la exposición de Kusama. Algunas son muy evidentes, pero que se cristalizaron para nosotros con la exposición. El centro es el público, cada visitante es un vocero, eso que yo hablaba en relación a la amenaza. Digamos, si cada persona que estaba ahí esperando durante 2 horas, 3 horas, en pleno invierno con frío, o sea, tenía que entrar y, no sé, tener una experiencia espectacular, porque si no, su comentario iba a ser negativo. Y de hecho, hubo muchos comentarios negativos donde la experiencia era tan hostil de todo lo que le pasaba que la pasaba muy mal. Entonces, digo, pensar que cada una de las personas que viene al museo es un vocero y replica esa experiencia, dejar de lado la voz hegemónica del museo y ofrecer espacios de interacción genuinos. Digo genuinos porque muchas veces en esta idea de llenar de contenido las redes nos transformamos como en un canal de autobombo permanente de todo lo que va a haber. Digo, hay algo también de los visitantes que son muy vagos. Digo, vos pones un posteo y te dicen ¿a qué hora abre el museo? ¿Cuánto sale la entrada? Bueno, entre a la página, bueno, depende del día, vas respondiendo, pero también generar ese hábito de la página que realmente absorba todo permanentemente, todas las preguntas útiles, pero también levantar la vara, no subestimar al público y generar otra discusión, muchas veces iniciando conversaciones que no tengan que ver directamente con el museo, sino más tangencial, ¿no? Y esto que, bueno, que es una realidad de la museología del objeto al enfoque, el visitante esté implicado, importa su punto de vista. Después hay un nuevo perfil del visitante del museo, hay un nuevo espectador de artes visuales seguro, donde el público ahora es co-creador de los contenidos. Lawrence, creo que se llama el creador de Creative Commons, habla de este cambio de cultura, de la cultura de la lectura, de la cultura del lector, un espectador pasivo frente a la obra, a la cultura del lector y escritor. El espectador participa activamente. Antes tenía el sketch y iban y dibujaban, ahora casi una extensión de la mano es la foto. Los museos estamos replanteando la política de fotos en los museos. Genera su polémica, siempre cada tanto sale alguna nota sobre respetar la experiencia del visitante y esa cosa áurea, el aura de la contemplación. Ya está, me parece que, digamos, es una realidad y muchas veces prohibir sacar fotos a veces es contraproducente para la gente que trabaja en sala porque tenés que estar permanentemente parando y generando una situación violenta que no está buena. Ahora, de hecho, por ejemplo, en relación, justo le preguntan a ella sobre el trabajo con los curadores. Con la muestra esta de performance se generó una discusión sobre si permitir o no sacar fotos. En un punto, el efecto sorpresa en estas exposiciones es muy importante y Agustín Pérez Rubio, que es el director del museo actual, decía no se puede hacer fotos porque la cagas, me decía. O sea,
si entras y ya ves cuál es como el chiste, le digo, no, o sea, para mí es muy importante que eso se reproduzca, que esa imagen, digo, nada va a reemplazar, ninguna imagen en línea reemplaza la experiencia real de la persona en el museo. Y creo que no me equivoqué, así que veremos. Storytelling, queremos que nos cuenten historias. Ok, la historia de vida de Kusama, que nos inundaron todos los días, también desde la televisión, ya la conocíamos todos, la gente llegaba al museo, algunos visitantes diciendo, quiero ver la muestra de la China loca. Pero generó también ver que cada visitante tiene su historia. El último día de la exposición, que llovía y que había una cola como de 3 cuadras, apareció esta señora, María Matayoshi, que una persona de seguridad me llamó a ver si no la podía ayudar, que se había tomado 3 colectivos desde, no me acuerdo si Munro, toda empapada, que había visto en la tele a la mañana y que ella era japonesa y quería ver qué había hecho su compatriota. Yo paré todo y la acompañé durante 1 hora, casi me voy a Munro porque quería llorar, y subo la foto de ella y apareció una nieta, ¿qué hace mi abuela ahí? Y se generan esas relaciones que decís, y lo mismo, por ejemplo, Gala Quebrada, digamos, como estos personajes, digo, Kusama los genera, pero digo, todos los días en las muestras están estos personajes. Entonces, darle visibilidad a las personas y al visitante. Después, bueno, hay muestras que son Instagram shows y hay otras que no. Bueno, a veces es generar que la imagen genere esa intriga, digamos. Esta foto implicaba, bueno, yo quiero estar ahí, no sé cómo es, pero quiero estar ahí. Entonces, tienen alto impacto y si no, pensar como de qué forma generar esa creatividad para generar algo de esta intriga. Es una promoción online mundial y gratis, no tiene ningún costo y llegás muy rápido. Ayer, después de la inauguración, Eduardo Costantini, que es el fundador del museo, me dijo, mirá, me mandaron de España esta foto que yo había subido hacía 10 minutos. Digo, no hay mejor estrategia también de promoción, de decir, mirá, llegó hasta España, pero bueno, hay cierto desconocimiento de las redes, sí, es instantáneo, subís una foto y está en todos lados. Y esa posibilidad de conectar con otras audiencias que es real y muy potente. Después el Malva Live, que es la transmisión en vivo. El museo es el medio, el museo es el productor y editor de sus contenidos. Necesitamos seguir trabajando, digamos, con los medios tradicionales, pero yo creo que cada vez la gente lee menos y que eso nos sirve casi como un espacio de legitimación de determinadas voces de críticos y curadores que en el arte contemporáneo se necesita todavía como esas referencias, pero el museo puede definir muy bien qué quiere comunicar y curar sus propios contenidos en sus plataformas. Mostrar la inmediatez y la vida del museo en tiempo real. Si no lo hace el museo, lo hace otro. Y en ese sentido es muy importante trabajar en forma interdisciplinaria con el equipo. O sea, en este caso somos 2 personas. El martes pude estar con Tiana y me contaba que solo, por ejemplo, en Digital Media en Tate son 15. Bueno, por supuesto es otra escala del museo, pero también pensar en una escala, digamos, de práctica y real, porque sí, me parece que las instituciones centrales tienen que ser como faros, referencias muy claras de hacia dónde muchas veces hay que ir, pero después plantearlo en la escala que cada uno tiene en su institución, ¿no? Después, el museo está inserto en la industria del tiempo libre y el entretenimiento. Cuando Agustín Pérez Rubio asumió, había una nota, creo que en La Nación, que decía: el museo no es un parque de diversiones. Para el vendedor ambulante ya definió que sí. Digamos, compite con el cine, con el teatro, con la pileta, en el verano, con Netflix, y eso se ve. O sea, si un fin de semana llueve, hay más gente, si hace calor, no viene nadie. Entonces digo, bueno, a la hora de programar es necesaria una discusión interdisciplinaria para, digamos, no es lo mismo programar una muestra de invierno durante las vacaciones de invierno con los chicos que en verano o en otra etapa. El desafío es acercar nuevos públicos. En este caso, por ejemplo, fue muy impresionante el tema de Kusama y los niños. Una de las notas, una de las coberturas de las vacaciones de invierno decía: los ganadores de estas vacaciones son Kusama, Violeta y el zoológico. Digo, bueno, también hay algo ahí que nos está hablando de, digamos, hay una demanda en términos de programas de familias, de generar propuestas como de calidad, esta idea de llevo a los chicos al museo
y es algo de otro nivel que no estoy pagando como el mainstream. Entonces hay un nicho y pensar cómo se generan propuestas y contenidos para dar respuesta a esa demanda. Después, los museos son espacios de encuentro y participación social. Me gusta esta cita de Canclini, son lugares donde se reproduce el sentido que encontramos al vivir juntos. Entonces, potenciar el carácter dialógico no solo del museo con los visitantes, sino potenciar el diálogo entre los visitantes que vienen y que se encuentran en el museo como una salida social o muchas veces de aprendizaje. Trabajar desde la empatía y crear complicidad con el público. El año pasado leí una entrevista de Chris Darkon, director de Tate, que hablaba del museo es efectivo si es afectivo. O sea, hay que abrazar al público. Esa amenaza, que es real, porque de repente no estás preparado para absorber, bueno, hay que trabajar para que el público se sienta recibido y que tenga un espacio de participación que en las redes ya, digamos, están tan extendidas que yo digo, eso ya está funcionando. Muchas veces pasa que somos muy educados, amorosos, respondemos online y en el espacio físico la primera persona que tenemos de referencia es el guardia de seguridad. Entonces, digo, hay que digitalizar el museo también desde la arquitectura. Todo comunica esto. Entonces, antes el museo era intermediario único entre la obra y el público. Hay que seguir trabajando en esta idea de layers, de dar distintos niveles de lectura, la arquitectura comunica, si está limpio o no, si hay lugar para sentarte, los textos en sala, ofrecer distintas instancias y niveles de lectura. Y también, bueno, lo que ya un poco hablamos de generar esa visibilidad a través de las redes. Después el blockbuster como oportunidad. Después surgió el cuestionamiento de Kusama, si realmente era una muestra que en términos artísticos dejaba algo. Digamos, en otra charla que di para una asociación de amigos de museos, una señora me decía que no era una buena experiencia. Digo, bueno, me parece que cada uno tiene que juzgar la experiencia personal. Yo, digo, como testigo de lo que sucedió, puedo decir que había gente muy entusiasmada y que era la primera vez que venía al museo y que después de eso el espacio se transformó en un lugar conocido y que va a volver. Entonces, crear y potenciar esa comunidad en torno al museo, proponer una conversación, no abusar del autobombo, ampliar el espacio público, esa idea muy clara de Kusama de salir a la calle y al mundo virtual, y la estadística como base de la planificación. Esto cuesta muchas veces porque si hay equipos reducidos son muchas cosas para hacer y la estadística requiere un poco de análisis y de parar y de reflexionar, pero es fundamental. Las redes nos dan posibilidad de medir en tiempo real y cuantificar todo, Google Apps y todo. Entonces, bueno, generar ese espacio, es un desafío, a veces nos cuesta generar ese espacio y decir, bueno, paremos, pero hay que hacerlo. Y lo que un poco comentaba recién, eso, digitalizar el museo, trasladar la 2.0, 3 y lo que venga al museo físico, ¿no? Cómo trabajar con grandes audiencias, creo que hay que trabajar en la idea de los servicios para el visitante real y virtual, cómo fomentar la participación, pero también el espíritu crítico, que esa experiencia en el museo sea una experiencia memorable, que cuestione, que el público se lleve preguntas. Y gran desafío, desarrollar una estrategia digital y transversal e integral a todo el museo. Es muy importante, y creo que si no se puede hacer, una decisión de la dirección muy clara de fomentar esos espacios de encuentro entre los departamentos para discutir, y recursos, a veces no se pueden, pero bueno, creatividad, y me parece que ser prácticos y entender la escala del propio museo y encontrar una voz propia, no replicar lo que sucede muchas veces en instituciones que me parece que está bueno seguir porque son faros muy claros, pero pensar, bueno, ¿qué funciona en mi museo con mi escala? Y esta imagen como de cierre que da cuenta de todo lo que dijimos. Eso es todo.